¿O se me escucha claro? Jóvenes. Se escucha bien, doctora. Jóvenes. ¿Me escuchan bien? ¿O me quito del video para que esté bien? Se escucha bien. Bueno, ustedes me avisan. Entonces comenzamos. Soy la doctora Milenka Ortega. Ya pasaron clases con el doctor René González y nosotros nos tocaría avanzar ahora todo lo que tenga que ver con técnicas generales o técnicas de análisis de investigación en bioquímica clínica. Para esto tenemos que conocer lo que es un laboratorio. El laboratorio clínico, como observan en la imagen, es un lugar donde los profesionales, los del área de bioquímica, específicamente de bioquímica clínica, tienen un segmento en el cual tenemos aquí los reactivos. Aquí están los reactivos. Esta es la micropipeta, la que está utilizando. Y tenemos el StatFax, que está en este lado, que no se ve muy bien. Es el lugar donde se procede a la determinación de análisis clínico. Como observan, el laboratorio aquí, por ejemplo, otra persona está en otro lugar. A veces dentro de un laboratorio se puede realizar diferentes análisis, pero para evitar la contaminación cruzada, un personal solamente tiene que estar en el área de bioquímica clínica, otro personal tiene que estar en el área de parasitología, otro personal en el área de microbiología, que son diferentes tipos de laboratorios, porque como se maneja diferentes muestras, podríamos realizar una contaminación cruzada. Para evitar eso, el laboratorio tiene sus áreas o secciones que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué se realiza dentro de un laboratorio? Aparte, el laboratorio tiene que ser un área muy iluminada, tiene que tener mucho aire. Y lo que se realiza aquí, se analiza lo que son muestras biológicas. Necesitamos muestras como sangre, orina, líquidos, heces fecales, secreciones, exudados, líquidos como líquido cefalorraquídeo, pleural, amniótico, acítico, todos los líquidos, ¿no? El cefalorraquídeo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Para prevenir, normalmente diagnosticar y prevenir y hacer un tratamiento. El laboratorio nos sirve para diagnosticar generalmente patologías. Las áreas de laboratorio, aquí tenemos el área de hematología, que tiene como fin estudiar a los componentes de la sangre, y al estudiar los componentes de la sangre, por ejemplo, esta imagen que observan aquí es de los glóbulos blancos, pero no solamente se observa los glóbulos blancos, se analiza a los glóbulos rojos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, grupos sanguíneos, tiempo de coagulación. Eso se analiza en el laboratorio de hematología. En el laboratorio de inmunología se analiza en sangre todo lo que es el sistema inmunológico, inmunoglobulinas A, D, E, M, G, linfocitos, monocitos, linfocitos T, B. En el área de bacteriología, que es una materia para ustedes, se utiliza igual muestras como sangre, orina, líquidos, exudados, secreciones, y lo que se hace es observar, sembrar y posteriormente observar microscópicamente a las bacterias. El área de bioquímica es donde se analiza todos los elementos químicos presentes en el organismo, que les voy a detallar a continuación. Después, el área de coproparasitología es donde se utiliza sangre, heces fecales, y lo que se determina son los parásitos. El área de serología es donde se determina todas las hormonas, son casi 44 hormonas que se determinan en este área. Ahí están insulina, glucagón, somatostatina, etc. Los marcadores tumorales es un área donde se analiza todo lo que tiene que ver con, también se utiliza sangre,
En el laboratorio de serología para determinar hormonas también se utiliza sangre. Y los marcadores tumorales, ¿no? De cáncer de próstata, mama, ovario, gastrointestinales y los demás. En el área de bioquímica específicamente, tenemos el área de química de rutina, donde abarca muchos parámetros. Determinación, por ejemplo, se determina glucosa, se determina curva de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada, se puede determinar también urea, creatinina, ácido úrico, transaminasas, todo el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, HDLs, LDLs, VLDLs, que son las lipoproteínas, en el perfil pancreático, amilasa, lipasa, en el perfil cardíaco, troponinas, creatinquinasa, lactato deshidrogenasa, y así sucesivamente varios análisis, ¿no? También se puede determinar determinación de gases, de dióxido de carbono, oxígeno, el pH, se puede determinar y hacer en el laboratorio de bioquímica clínica el análisis de orina, donde se analiza la orina, que vamos a tener, les voy a explicar cómo se realiza ese análisis de orina completo, que se llama general de orina, ¿no? El de inmunología ya les he dicho, y el de bacteriología también. El de hormonas también, ¿no? Esto ya les he explicado. En el área de bioquímica clínica, es importante utilizar un autoanalizador que se llama StatPax. Nos sirve para determinar en este laboratorio, cuantificar muestras, cuantificar las sustancias químicas presentes en una muestra. Normalmente se utiliza la sangre, la cual nosotros la sangre sometemos a un mecanismo que se llama de centrifugación, y de ese mecanismo de centrifugación lo que hacemos es obtener el suero del paciente, y ahí nosotros realizamos el análisis respectivo. ¿Qué análisis respectivo? Analizamos en suero todo lo que les he mencionado: glicemia, colesterol, urea, creatinina. Eso se puede realizar en suero o plasma del paciente, pero normalmente se utiliza el suero. ¿Cómo nosotros obtenemos el suero del paciente para el laboratorio de bioquímica clínica? Normalmente nosotros la muestra de sangre metemos el tubo de ensayo. No es el tubo de ensayo, el tubo de hemólisis, colocamos 3 ml de sangre, o sea, extraemos 3 ml de sangre, y en estos 3 ml de sangre, una vez que extraemos del paciente de extracción venosa, lo que se hace es esperar 20 minutos a que coagule. Una vez que coagule, se lleva a un aparato que se llama centrifugadora. La centrifugadora lo que va a hacer es, como la licuadora, hacer movimientos y girar, donde se coloca este tubo de hemólisis, y al girar lo que hace es separar. Aquí al fondo queda el coágulo, ¿no? Y toda esta parte de aquí es una sustancia que queda de color amarillo, que se denomina suero. En la parte de arriba, líquido amarillo, es el suero. Este suero se analiza con micropipetas y se prepara en otro tubo de hemólisis según la indicación del kit. La indicación del kit depende qué análisis voy a determinar. Aquí colocamos los reactivos y el suero del paciente. ¿De qué depende qué reactivo y qué suero voy a determinar? Nosotros, si queremos determinar una glicemia, nosotros tenemos un kit. Un kit es como una cajita donde tiene ahí su reactivo y tiene su estándar. Para determinar la glicemia, nosotros necesitamos el kit.
Y en el kit nos indica cuánto tenemos que colocar como una receta. Y eso se produce mediante la micropipeta que está aquí. Esta es la micropipeta. Y con esta micropipeta, por ejemplo, nos dice del reactivo, nos da 2 reactivos. Este es el reactivo, supongamos, y nos dice con esta micropipeta, que es una micropipeta especial en el cual carga volúmenes muy chiquititos, microlitros, y nos dice sacar 10 microlitros, entonces sacamos con la micropipeta del reactivo solamente 10 microlitros. Y una vez que sacamos los 10 microlitros, colocamos al tubo vacío, ¿no? Al tubo de hemólisis vacío 10 microlitros, y posteriormente nos dice del suero del paciente colocar 50 microlitros. Entonces colocamos, mezclamos y llevamos a un equipo. Y dentro del equipo, el equipo es un StatFax, y en el StatFax es un equipo autoanalizador que está a este lado, donde se coloca el tubo que hemos preparado con el reactivo y el suero. Y en este equipo con los dedos determino y coloco manualmente glicemia, y el resultado se emite en la pantalla del equipo. El equipo se llama STAT, así se escribe. ¿Ven lo que escribo, no? ¿Lo ven? Sí, doctora. ¿O no? Lo que estoy dibujando, escribe, ¿no? Digo, leen, ¿no? ¿No? ¿No ven? Sí, doctor. Con letras rojas estoy dibujando, ¿no? Ah, ya. Entonces, ese equipo se llama StatFax, en el cual en el StatFax nosotros determinamos, nos sale la lectura como la factura en el supermercado, nos sale aquí un papelito y nos indica, por ejemplo, que la glicemia del paciente está en 80. Está normal, pero puede salirnos 200, o nos puede salir 60, que está con hipoglicemia, o nos puede salir 200, que está con hiperglicemia. Entonces, es un equipo muy simple, donde solamente en el tubo de hemólisis se prepara el reactivo y el suero del paciente. Esto no dura más que 5 minutos según la técnica y varía. Ahora, si yo quiero determinar, en vez de una glicemia, quiero determinar un colesterol, necesito otro tubo de hemólisis. La técnica me dice que coloque del reactivo, digamos, 30 microlitros, y que del 30 microlitros del reactivo. ¿Pero qué reactivo? El reactivo de colesterol. Ya cambio el kit. En el kit me viene el reactivo de la sustancia que yo necesito analizar, y el reactivo de colesterol le coloco 30 microlitros y me dice colocar solamente 10 microlitros del suero del paciente. Entonces aquí coloco 10 microlitros del suero del paciente, mezclo y llevo al StatFax. En el StatFax coloco, el StatFax lo equilibro y lo coloco para colesterol porque estaba calibrado para glicemia. Ahora el StatFax, antes de colocar el tubo de hemólisis con el reactivo de colesterol, lo programo para que realice un colesterol. Inmediatamente introduzco el tubo con reactivo y el suero y determino colesterol y emito el resultado. Si quiero determinar urea, nuevamente el equipo calibro para urea y preparo en el tubo de hemólisis el reactivo y el suero del paciente. No sé si me han comprendido cómo se analiza las muestras biológicas. ¿Jóvenes? Sí, doctora, entendido. Sí, entonces no es difícil realizar en el equipo que se llama StatFax. Y este StatFax
se realiza en un equipo. El equipo de StatFax es la técnica que se utiliza para estas determinaciones de bioquímica clínica, les estoy hablando, se llama técnica de espectrofotometría. ¿Y qué es la espectrofotometría? Utiliza autoanalizadores en la cual mide el color de la intensidad de la sustancia que se prepara. Normalmente en la carrera de bioquímica es una materia entera esto, ¿no? Donde se explica cómo funciona el equipo. En este caso, ustedes van a ser médicos, solamente comprender el uso del equipo, no comprender qué es lo que ocurre internamente dentro de los reactivos. Y el espectrofotómetro es el que analiza y cuantifica, porque cuando colocamos el reactivo con el suero dentro del espectrofotómetro más conocido, el automático que se llama StatFax, cuantifica, al cuantificar nos dice cuánto de glucosa hay en ese suero, cuánto de colesterol hay en ese suero, cuánto de urea, creatinina, lo que yo quiera analizar, ácido úrico, todas esas pruebas. De todas maneras, tenemos una clase entera de todas las pruebas que vamos a determinar en el laboratorio de bioquímica. No se preocupen que más adelante yo les voy a hablar qué pruebas vamos a analizar. Ahora vamos a conocer algunas técnicas analíticas, donde una de ellas es la espectrofotometría utilizada en bioquímica clínica para analizar estas sustancias químicas en sangre, en el suero del paciente. Pero existe otra que se llama cromatografía, que se utiliza normalmente para separar proteínas en el laboratorio también de bioquímica. Y tenemos otra técnica que es la química seca, que son los inmunosensayos, que son más específicos y complejos. Este de aquí es el equipo que se llama StatFax. ¿Observan mi puntero? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Este equipo de aquí que se fijan es el StatFax. Tenemos en nuestro laboratorio y este StatFax, miren aquí la gama de colores, lo que mide es la intensidad de color. Entonces, cuando nosotros un tubo de hemólisis, este es tubo de cuarzo, es un poquito más moderno. Cuando tubo de cuarzo, o podemos utilizar tubo de hemólisis en otros tipos de StatFax, ese tubito de cuarzo, fíjense, es cuadradito. Aquí es donde se ha preparado el suero y el reactivo. Y una vez que tengo este suero y reactivo, introduzco al equipo del StatFax y programo para determinar glicemia, aprieto un botón y me va a salir el resultado con un papelito, ¿no? Aquí me sale el resultado del suero del paciente. Si yo quiero realizar 10 glicemias a 10 estudiantes, el equipo lo programo para glicemia, preparo el reactivo, el suero del paciente 1, introduzco. Pueden introducir 6 muestras aquí. Preparo el del paciente 2, preparo el del paciente 3, 4, 5, 6, los introduzco, tapo y solamente aprieto el botón. Y cuando aprieto el botón, en el papelito me sale paciente 1, paciente 2, o sea, no me sale paciente, ¿no? Sino me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de cada uno me emite el resultado. Digamos, del paciente 1 me emite que tiene 300, del 2 me dice que tiene 60, del 3 me dice que tiene 80, y así me va determinando de 6 pacientes. Saco los tubitos y preparo los otros, y otra vez introduzco y aprieto. Y he terminado mis 10 análisis de glicemia, y quiero determinarles a toditos creatinina. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el kit. Y en el kit me dice cuánto de reactivo, cuánto de suero tengo que colocar. Preparo y el equipo ahorita está en glicemia. Aprieto el equipo con mi dedo, programo para determinar creatinina. Llevo a 0 con agua porque como lee el color, y el color que leía era de glicemia, pongo agua, lo llevo a 0 y el equipo ya está calibrado a 0. Inmediatamente estandarizo para creatinina
Y lo único que hago, este tubito que he preparado para creatinina, introduzco en el StatFax y me sale el resultado del paciente que le he determinado creatinina. Quiero determinarle bilirrubina, el equipo le coloco agua y lo llevo a 0 al equipo. Y nuevamente programo para bilirrubina. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia para preparar? Jóvenes, ¿qué cambia? ¿El reactivo? El kit que contiene el reactivo, exactamente. Entonces, en el kit me dice cuánto de reactivo y cuánto de suero tengo que colocarle y determino bilirrubina. El kit es una cajita donde está el reactivo, exactamente el reactivo. Entonces me dice, tienes que colocarle tanto del suero y determino bilirrubina. Con un suero que he sacado en la mañana a un paciente, puedo hacerle todos los análisis, porque normalmente del suero utilizo 10 microlitros, 20 microlitros, 10 microlitros, o sea, son cantidades tan chiquititas que puedo determinarle todos los análisis que me pide y emitir en este StatFax. Y una vez que yo emito el resultado y entrego para ser leído. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es leer los resultados, ¿no? Después tenemos, entonces el espectrofotómetro o la espectrofotometría es una técnica, normalmente el más utilizado, dice, con análisis óptico en las investigaciones biológicas. Este espectrofotómetro es el que permite comparar la radiación absorbancia transmitida, o sea, el color. Fíjense, por ejemplo, para hacer glicemia puede ser rojito, y para hacer bilirrubina puede ser amarillito, o sea, va cambiando de colores, ¿ya? Y contiene una cantidad desconocida, que en este caso es lo que quiero determinar, la glicemia, el azúcar, el colesterol, la bilirrubina, y contiene una sustancia conocida, dice, es lo que se programa. O sea, al programarle nosotros tenemos las longitudes de onda, de colores, de gama de colores, donde en la longitud de onda me indica a qué onda está. Ustedes no me van a comprender mucho porque ustedes no son bioquímicos, ni van a ser bioquímicos, solamente compréndanme que lo que mide es la intensidad del color y que puedo cuantificar muestras biológicas. Y es el más utilizado para los análisis, ¿no?, de bioquímica clínica. La fotometría de llama es este equipo que está aquí, como se llama, utiliza llama, y nos sirve para normalmente emitir luz. Preparamos igual la sustancia, metemos dentro de este autoanalizador y podemos determinar sodio, potasio. Lo que determina esto es electrolitos. Para determinar electrolitos necesitamos el fotómetro de llama, que es un equipo que determina los electrolitos. La espectrofotometría de absorbancia atómica es un equipo más complejo. Miren, fíjense, es un equipo grande. Igual utiliza reactivos, todo. Prepara el suero del paciente y lo que determinamos es minerales, calcio, magnesio, cobre, zinc, los minerales, hierro, etcétera, ¿no? Se determina algunos minerales en este espectrofotómetro de absorbancia atómica. Otra técnica es la electroforesis. La electroforesis en acetato de celulosa es de color medio azul. Este acetato de celulosa lo que permite normalmente es la separación de proteínas séricas y la separación de aminoácidos. Si yo quiero separar las inmunoglobulinas, quiero separar la albúmina, proteínas, quiero separar aminoácidos, como los aminoácidos están cargados positivamente, por carga positiva y negativa, entonces hay un sector que es el ánodo, que es carga negativa, y el cátodo, que es carga positiva. Cuando yo siembro una muestra, aquí coloco con
como tipo jeringuita, inmediatamente las proteínas se empiezan a preparar, empiezan a migrar al ánodo, al cátodo, y eso permite la separación de las proteínas y de los aminoácidos por el método de electroforesis. También tenemos este otro, de aquí abajo, observan jóvenes, es el gel de agarosa, que utiliza para la separación de lipoproteínas y separación de isoenzimas. Igualito tiene miren, el ánodo carga negativa, el cátodo carga positiva. Colocamos la muestra con esta jeringuita y cuando colocamos la muestra, miren cómo se separa, ¿no? Va bajando, va migrando. Las sustancias que son cargadas positivamente se quedan arriba y las sustancias que son cargadas negativamente migran al cátodo, bajan y se separan. La electroforesis es un método de separación, para separar, ¿ya? Los inmunoensayos, tenemos el RIA, el IRMA, tenemos el ELISA y el MEIA. El más conocido es el ELISA, que es el método fundamental para determinar bastante anticuerpos. Se les llama inmunoensayos porque lo que hace es la cuantificación de antígenos y a la vez de anticuerpos para nuestro organismo, nos ayuda a determinar. Este método ELISA, miren esta micropipeta, pero ya con varias puntas, porque para este análisis nosotros necesitamos hacer disoluciones del suero, o sea, necesitamos cantidades mínimas, y este equipo que ven aquí arriba es una micropipeta automática en el cual prepara los sueros de los pacientes y lo que hace es disolver, o sea, hacer que sea la disolución más chiquitita, menos cantidad para analizar. Es una sigla en inglés, ELISA, ¿no? Aquí está, y su nombre es ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. Ese es su nombre en español, y este es el ELISA, tiene su nombre en inglés, pero la traducción es ensayo, aquí está ensayo por inmunoabsorción, aquí está, ligado a las enzimas. Entonces aquí determinamos todo lo que son las inmunoglobulinas. Se trata de un examen de laboratorio normalmente para determinar anticuerpos. Entonces estos anticuerpos, que son proteínas presentes en el organismo, ahí tenemos la inmunoglobulina A, E, B, G, M, del sistema inmunitario, que se detecta normalmente por la presencia de antígenos. Para realizar el ELISA necesitamos el equipo donde vamos a introducir la muestra. Este es la micropipeta, la que produce la disolución del suero del paciente. El suero del paciente lo que hago es disolver. Entonces este suerito voy preparando y voy disolviendo y tiene sus reactivos, ¿no? En el StatFax así también vienen los reactivos, pero no tantos, unito, ¿no? Sus reactivos. Y como ven esta cajita, este es el kit. Así como les decía, el kit viene sus reactivos, su estándar para glicemia, etcétera. Y este es el kit para determinar ELISA. Es otro tipo de equipo, es otro equipo, un autoanalizador en el cual aquí colocamos las muestras y aquí nos sale el reporte en la pantalla. Tenemos el resultado. La técnica de ELISA normalmente, que observan aquí, son anticuerpos. Los anticuerpos tienen las cadenas ligeras y estas son las cadenas pesadas, y donde se le une el antígeno, que es la sustancia extraña al cuerpo, es en esta porción. ¿Ya? ¿En qué consiste la técnica en ELISA? Normalmente la reacción se utiliza un suero del paciente, pues, que es centrifugar, no se olviden. Saco sangre 3 ml, espero 20 minutos, llevo a la centrifugadora, que es un equipo para separar. El coágulo queda abajo y el suero me queda arriba y utilizo ese suero. Y el suero normalmente se agrega un conjugado en un tubo de ensayo, y en ese conjugado hay
normalmente un conjugado que son anticuerpos dirigidos contra anticuerpos humanos, se dice, o antígenos. Y ahí se le une la enzima al lugar, al sitio, y empieza a haber modificaciones. Y normalmente hay una presencia, se dice, de cromógeno y produce un color coloreado, o sea, produce un segmento coloreado que es visible en el espectrofotómetro. Entonces, este mecanismo es difícil de explicarles, pero normalmente en esta técnica lo que utilizamos es el suero del paciente, se prepara en los tubos y cuando ya está listo, preparado con el reactivo de ELISA, depende qué quiero determinar, inmunoglobulina E, G, M, coloco los reactivos al suero diluido y coloco en el StatFax también, en este espectrofotómetro especial para ELISA, y me sale ahí el resultado de qué inmunoglobulina está presente en el organismo. También utiliza la espectrofotometría este ensayo. Tenemos el ELISA directo y tenemos el ELISA indirecto. El ELISA directamente se usan para la detección de antígenos, para detectar qué tipo de antígeno es el que nos puede provocar la reacción alérgica o el proceso inflamatorio. Y el ELISA indirecto lo que dé para la detección de anticuerpos, o sea, yo necesito esto, preparar el suero, da un color y este color emito en el equipo, el espectrofotómetro, y me sale qué inmunoglobulina está presente, la E, la D, la M, la A o la G. Entonces, con esta técnica yo puedo determinar los anticuerpos, el indirecto, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, y con la ELISA sándwich directo se determina el antígeno que puede estar provocando esa determinación. La técnica de ELISA nos sirve para detectar virus o que causen infección. Hemos visto también, ¿se acuerdan? Lo que hemos utilizado para el COVID, ¿no? Para determinar el COVID, podemos determinar el VIH, podemos determinar el virus que propaga esta garrapata, que está en los venados, que es el Lyme, este es uno de sus síntomas. Podemos determinar también la anemia perniciosa, podemos determinar los exantemas provocados por las ricteriosis, rotavirus, carcinoma escamoso, sífilis, toxoplasmosis, Chagas y el COVID, ¿no? El virus del COVID. Los diferentes tipos, ya que tenemos diferentes, ¿no? Tipos de COVID. Esa sería la técnica de ELISA. La otra técnica es el Western blot, y existe una diferencia entre el Western blot y la prueba de ELISA. La ELISA nos emite resultados numéricos, nos dice cuánto hay, ¿no ve? En cambio, el Western blot es un análisis de biología molecular, en el cual es una técnica donde se puede utilizar para detectar proteínas, normalmente proteínas en una muestra de sangre, ¿ya? O de un tejido, pero utiliza la electroforesis, como les había explicado, en gel para separar las proteínas. Estas proteínas se separan en gel, miren, se separan las proteínas y se llama Western blot. Es más específico que el gel de agarosa, y una vez que colocamos la muestra nosotros podemos separar las proteínas por la técnica de Western blot. Y de ELISA es el que hemos dicho que podemos cuantificar cuánto es de las inmunoglobulinas. El PCR, o reacción de cadena polimerasa, es un tipo de técnica de laboratorio de biología molecular que nos sirve para separar un fragmento de ADN. Para separar este fragmento de ADN, nosotros necesitamos una muestra de ADN,
puede ser de saliva, pelos, piel, etcétera. Esa muestra preparamos en un tubito, diluimos y hacemos la extracción del ADN. Para hacer la extracción del ADN tenemos que someter a una temperatura de 92 grados centígrados y separamos el ADN. Y una vez que se separa el ADN, aquí hay una molécula cebador de ADN donde va a ser una copia. A partir de esta molécula madre que hemos obtenido del líquido de la muestra del paciente de interés, inmediatamente hay una replicación. ¿Qué quiere decir replicación? Pero nosotros con la temperatura lo que hacemos es romper esta escalerita que es el ADN y separar en dos. Miren, aquí está 1 y 2. Y una vez que hemos separado, se coloca la reacción cadena polimerasa, se introduce las polimerasas en el líquido que estamos preparando. ¿Y qué reacción cadena polimerasa? Es que las polimerasas empiezan a polimerizar. ¿Qué es polimerizar? Empiezan a aumentar nucleótidos y a complementar a la cadena A, digamos, y a la cadena B. Y la cadena A se forma otra doble, la cadena B se vuelve doble. Esta de color azul con amarillo es lo que se ha polimerizado, por eso se dice reacción de polimerasas. Las polimerasas aumentan nucleótidos. La cadena A, nuevamente hemos creado otro fragmento idéntico de la original. Aquí tengo esta cadena A, cadena B. Esta cadena A nuevamente sometemos al segundo ciclo o primer ciclo, otra vez rompemos con la temperatura, sometemos a temperatura y la polimerasa nuevamente separa en dos y otra vez polimeriza. De lo que tenía una cadena, ahora tengo dos. La cadena B, de lo que tenía una cadena, ya tengo dos. Otra vez en el segundo ciclo someto a acción de temperatura. Estas 4 cadenas las separo, aquí está, 1, 2, 3, 4, y las polimerizo. La polimerasa otra vez empieza a polimerizar, y de lo que tenía 4 cadenas, ahora tengo 8. Tercer ciclo, pasamos al cuarto ciclo de lo que era 8, 16. Al cuarto ciclo de lo que era 16, 32. 32, el doble, hasta hacer millones de copias. Y eso se llama reacción de cadena polimerasa, y donde esto va a entrar en un análisis en el cual se detecta específicamente el origen del DNA genómico, y pues esto nos puede servir para pruebas de paternidad, para detección del material genético de un virus, nos puede servir para hacer mapas genómicos, para terapias génicas, etc. Entonces, esto ocurre en la cadena polimerasa. Miren, ocurre 30 ciclos, ¿imaginan? Eso llega a millones de lo que hemos tenido una cadena molde de ADN, ahora tenemos millones de réplicas. Y por ende se dice reacción cadena polimerasa, porque las polimerasas lo que hacen es polimerizar. En este link ustedes pueden comprender mejor este tipo de análisis y pueden ver cómo las polimerasas, de lo que se ha abierto la cadena de ADN, hacen una copia y podemos realizar, ¿no?, la replicación. La aplicación del PCR, aplicación de fragmentos de DNA, normalmente utilizan para clonación, para el análisis de expresión de genes, para ver el ADN y ver las mutaciones que existen en el ADN, para eso se hace el PCR. La detección de microorganismos de enfermedades infecciosas, aquí está por ejemplo el COVID, que nos hacían el PCR, para identificar mutaciones de enfermedades de origen hereditario, genéticas. Se puede determinar las huellas dactilares, normalmente en las muestras de DNA presentes en un individuo, para investigaciones forenses, para ver quién es, encontrar el origen de la persona, y puede servir para pruebas de paternidad también, o para la amplificación de restos humanos. Una técnica
como el que les había dicho hace rato, el Western blot, para separar proteínas. Ese de aquí se llama, hay otra técnica, el Southern blot y el Northern blot. Este es el Northern blot y este de aquí es el Southern blot. ¿Qué es el Southern blot? Miren, aquí tenemos un material genómico, es un material genético que puedo obtener de una muestra de un paciente, haciendo conjugados en un tubo, puede ser de la saliva, de secreciones, piel, pelos, etc. Y una vez que hago este material genético, el Southern blot utiliza enzimas de restricción. ¿Qué son enzimas de restricción? Que hacen separación de fragmentos del ADN, y esta separación de fragmentos del ADN introduzco en un gel de agarosa. ¿Y para qué me sirve este Southern blot? Para separación del ADN en fragmentos de ADN. Entonces, yo puedo separar el ADN, miren aquí, fragmentos en fragmentos de ADN. Y aquí yo tengo la separación, y esa es su función de esta electroforesis técnica conocida como Southern blot, para separar ADN en fragmentos de ADN con enzimas de restricción. La otra técnica es el Northern blot. También utiliza el ADN de una muestra de un paciente, prepara en un tubito, y lo que hace esta técnica, utiliza enzimas de restricción, pero para obtener RNA. Cuando hacemos copia de ADN a ADN, cuando se hace copia de ADN a ADN, se llama Southern blot. Y cuando la copia del fragmento de ADN se transcribe a un RNA, la técnica se llama Northern blot. Entonces se mete la muestra a una electroforesis, y aquí separa, pero la separación que tenemos es de ADN a RNA. Esa es la diferencia del Northern blot para el Southern, fragmentos pequeños de RNA. En cambio, el Northern blot nos permite conocer fragmentos de DNA. Estas técnicas de transferencia se llaman técnicas de blotting, que nos permiten identificar una banda correcta de proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Y tenemos el Southern blot y el Northern blot. Con esto acabamos las técnicas. ¿Qué técnicas hemos visto? Hemos visto las técnicas de la electroforesis, técnicas de cromatografía, fotometría de llama, hemos visto y hemos conocido. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Es que no sé de dónde. Aquí sí. Ya. Entonces, estas técnicas que hemos conocido, están la técnica de la electroforesis que sirve para separar proteínas. Tenemos la técnica de la fotometría de llama, que nos ayuda a autoanalizar lo que son electrolitos. El espectrofotómetro, o la técnica se llama espectrofotometría, que utiliza el StatFax, que es el que utilizamos en bioquímica clínica para analizar, cuantificar muestras, cuantificar sustancias químicas en muestras biológicas como la sangre, en el suero del paciente. Tenemos la técnica de la absorbancia atómica, electroforesis, y tenemos las técnicas de ELISA, tenemos la técnica del PCR, la ELISA que nos ayuda a determinar anticuerpos, la técnica del PCR que nos ayuda a separar fragmentos de un ADN y multiplicarlos en millones de fragmentos para identificar las patologías que les he mencionado. Y tenemos las técnicas de biología molecular para separar el ADN en ADN, el ADN en RNA, el Southern blot, el Northern blot.
y la técnica del Western blot, que se utiliza para separar proteínas y aminoácidos por electroforesis. Esas son las técnicas que generalmente se utilizan en el laboratorio, en diferentes tipos de laboratorio, porque solamente el de bioquímica clínica se utiliza el espectrofotómetro o StatFax. Los otros equipos, el de fotometría de llama también, pero los otros equipos se utilizan generalmente en biología molecular, en inmunología, que son otro tipo de laboratorio para analizar las técnicas de LISA, y los de biología molecular, que es de genética, que son las técnicas, las últimas que les he explicado. Con esto esta parte terminamos. El día jueves comenzaríamos con las pruebas de laboratorio. Les voy a explicar cómo se pide la muestra, cómo se pide la prueba, qué tenemos que anotar, el nombre del paciente, qué pruebas podemos más o menos indicar y para qué sirve, qué utilidad tiene, etcétera, ¿no? Nos vemos el día jueves, yo creo que directamente por el Meet, ¿no, jóvenes? Ya no voy a utilizar el Zoom. Creo que es más fácil entrar por este Meet, ¿les parece? Sí, doctor. Ya. No tiene ninguna, solamente han entrado 54 personas. ¿Es porque no les permite, les permite? ¿No saben la capacidad? Por el Meet tengo conocimiento que solamente pueden entrar 100, pero el día de hoy estaban 53, o sea que no hay ningún problema. Por el Zoom podrían entrar 500 personas, por eso utilizábamos el Zoom, pero yo creo que utilizamos el Meet nomás para el día jueves. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias, Luciana, Noemí. Hasta luego. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Amén. Gracias, Débora. Chao.